Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Es un placer poderme dirigir a ustedes por este medio, por el cual alcanzamos todas las áreas hispanoparlantes a nivel mundial. Bien, comenzaremos buscando nuestras Biblias e iremos al capítulo 24 de Mateo. Comenzamos a leer desde el versículo 1 al 8. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí podemos ver que Jesús en ese momento no estaba hablando a las multitudes, sino que él estaba justo con sus discípulos y ellos, aprovechando el momento aparte y en privado, le hicieron preguntas como ¿cuáles o cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como sabemos, el Nuevo Testamento, según la inspiración divina original, fue escrito en el idioma griego. La palabra traducida como siglo en ese versículo es aión, que significa era. No se refiere al planeta físico que habitamos. Los discípulos prácticamente le preguntaron la secuencia de eventos que iban a transcurrir, en lo cual les responde lo siguiente. Sigamos leyendo en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La gran tribulación no comenzará hasta que hayan pasado los principios de dolores. Por lo tanto, hay una cronología en cuanto a estos eventos, los cuales se enumeran de la siguiente manera. Primero, la religión falsa, como nos muestra el versículo 4, lo cual es el primer sello, el primero de los 4 caballos del Apocalipsis, 6, versículo 2, el caballo blanco. El segundo se refiere a las guerras, versículo 6, lo cual es el segundo sello, el segundo caballo de Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, el caballo bermejo. El tercero, hambres, versículo 7, segunda parte, de lo cual es el tercer sello, el tercer caballo de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 al 6, el caballo negro. Y cuarto, pestilencias, versículo 7, el cuarto sello, el cuarto caballo de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8, que es el caballo amarillo. Hermanos míos, es tiempo que aquellos que estén durmiendo despierten. Más le vale que despierten y que vean el momento profético en que estamos viviendo ahora mismo. Que unjan sus ojos con colirio y vean. Porque si no lo hacen, la gran tribulación les vendrá arriba cuando menos lo esperan. Ya los primeros 3 caballos de Apocalipsis 6 están corriendo. Y dentro de muy pronto estará comenzando a galopar el cuarto caballo, el caballo amarillo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Mire, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre,
con mortandad y con las fieras de la tierra. Las profecías de la Biblia acerca del fin del mundo emplean sombrías imágenes de 4 jinetes para describir terribles eventos que barrerán sobre la tierra justo antes del retorno de Jesucristo. El 4º caballo de Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8, representa el estallido de pestilencias y problemas. Mateo 24, 7, Marcos 13, 8 y Lucas 21, 11, que desbaratarán una 4ª parte de la tierra por la violencia, el hambre y las bestias de la tierra, incluyendo virus y bacterias. Apocalipsis 6, 8. Por favor, vayamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 5, comenzando a leer en el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, saltando al versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En el siglo pasado, el desarrollo de antibióticos, las balas mágicas de la medicina moderna, ha fomentado una falsa sensación de seguridad en la que muchos asumen que nosotros no estamos más amenazados por enfermedades infecciosas. Sin embargo, la aparición de microbios resistentes a las poderosas drogas revela que hay límites a lo que los antibióticos pueden hacer. En solo unas pocas horas, gracias a los viajes internacionales por jet, portadores de enfermedades pueden entrar en contacto con miles de personas en los aeropuertos a medio mundo de distancia, ayudando grandemente al esparcimiento de la enfermedad. Los trastornos sociales causados por la guerra y el alboroto político que plagan a África, al Medio Oriente y a otras áreas del mundo crean condiciones fértiles para el esparcimiento de enfermedades infecciosas. Todos estos factores están presentes y creciendo en nuestro mundo hoy. La amenaza del terrorismo bioquímico, el esparcimiento deliberado de microbios tóxicos o agentes químicos en grandes centros urbanos, ofrece un espeluznante escenario capaz de matar gran número de personas en muy poco tiempo. En la última década, nuestro mundo se ha hecho claramente más vulnerable al brote de epidemias globales que tienen el potencial de reclamar millones de vidas, que es exactamente lo que representa el 4º jinete, el 4º caballo del Apocalipsis 6. La Biblia es clara en que la pestilencia está llegando a los Estados Unidos, Canadá, etcétera, alrededor del mundo. Parecen determinados a colocarse ellos mismos en un mayor riesgo que el necesario por aparentemente estar corriendo para ver cuánto del suministro de comida puede hacerse dependiente de granos y otras cosechas modificadas genéticamente. Veamos algunas citas que están dirigidas hacia las naciones de origen anglosajona. Pasemos al libro escrito por el profeta Jeremías. Este es el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 12. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 12. Dice, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Saltando al versículo 19, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos.
que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Ahora continuemos leyendo del mismo libro, pero ahora en el capítulo 4, versículos 9 al 11. Lamentaciones capítulo 4, versículos 9 al 11. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió el Eterno su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Pasemos ahora al libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desvainaré espada. Notemos también los versículos 15 al 17. Y serás oprobio y escarnio, y escarmiento, y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira, yo el Eterno he hablado, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Hay profecías que tienen doble cumplimiento. Eso pasó en el pasado y volverá a pasar. Veamos un ejemplo de ello. Pasemos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 29. Segunda de Reyes, versículo 6, versículos 24 al 29. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva el Eterno, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Es gráfico, hermanos, pero es lo que se avecina. Cuando hubo el asedio a Jerusalén, el escritor judío Flavio Josefo nos narra que a los ancianos, cuando tenían algo de comer, los ladrones le cortaban la garganta para sacarle el bocado de comida. Y una madre cocinó a su hijo. Estas cosas sucederán de nuevo. Veamos una vez más lo que dijo Jesús en Mateo 24, versículo 19. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. A esas condiciones que sucedería se refería Jesús. Condiciones muy, pero muy difíciles para los que críen en ese momento que se avecina, hermanos. Noten lo que leímos en Lamentaciones y Ezequiel. Esto demuestra y muestra hambre, luego pestilencia y después la espada. La anterior secuencia parece ligeramente ser diferente de lo que Jesús listó como parte del principio de dolores en Mateo 24, versículos 7 al 8. Pues la espada viene después. Pero puesto que la espada comenzaría la gran tribulación,
el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. Esto puede ser parte de cómo el principio de dolores se enlaza con la gran tribulación. Esto también puede sugerir hambre y problemas de enfermedades para las naciones de origen anglo antes del comienzo de la gran tribulación. Pero si obedecemos los mandamientos del Eterno y nos sometemos a Él, Él tendrá piedad. Pasemos a Isaías capítulo 65, versículo 13. Por tanto, así dijo el Eterno el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. El Eterno ofrece seguridad a su verdadera iglesia, a aquellos que lo obedecen y le temen. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La guerra entre Rusia y Ucrania ha desembocado un problema global de escasez de alimentos como nunca antes. Problemas energéticos, lo cual ha creado que los precios del petróleo se hayan disparado como nunca antes, y esto ha creado un nivel de inflación asombroso que está siendo un problema económico, lo cual ha hecho que las bolsas de valores de los países del mundo caigan en una recesión, acelerando así la creación futura de entre muy poco de una sola moneda mundial, como está profetizado en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17. A Jesús se le preguntaba, pues, respecto del fin de una era en la historia del hombre y no de la destrucción total de un planeta, del planeta Tierra. Entonces Jesús procedió a contestar la segunda parte de la pregunta que le hicieron sus discípulos, dándole un esbozo de lo que tendría lugar justo antes de su regreso a la tierra. Continuemos leyendo ahora, volvamos a Mateo, capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero Jesús hizo una declaración mucho más alarmante. Prosigamos el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por lo tanto, ya podemos darnos cuenta aquí que Jesús no se está refiriendo aquí a la salvación espiritual, sino a la salvación de la destrucción física, de la muerte prematura. Jesucristo profetizó que no solo los habitantes de Jerusalén estarían amenazados por la destrucción total. Él claramente afirmó que nadie se libraría de la amenaza de aniquilación. Pero veamos qué va a suceder. Pasemos ahora a Marcos capítulo 13, versículo 20. Marcos capítulo 13, versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Estos versículos indican que tal como fue planeado originalmente, Jesucristo intervendrá en el momento mismo en que la humanidad se encuentre a punto de destruirse a sí misma. Mediante su intervención directa, acortará los días del reino del hombre sobre el hombre
que de otra manera desembocarían en la destrucción de toda la vida humana. Pero, ¿esto solo lo profetizó Jesucristo? ¿O hubieron otros profetas que habían profetizado sobre este tiempo, como nunca lo ha habido ni lo habrá como ese? Pasemos al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vayamos ahora al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? En el libro de la vida. Vemos que cada una de estas profecías explica que jamás ha existido ni existirá después otra era de crisis igual. No pueden referirse a un mismo periodo máximo de tribulación mundial. Ahora veamos cómo describe el profeta Joel el lenguaje simbólico, los horripilantes hechos que tendrían lugar al fin de esta era. Vayamos a Joel, capítulo 2, versículos 1 al 5. Joel, capítulo 2, versículos 1 al 5. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de caballos saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. La profecía de Joel, inspirada por Dios, representa la misma era de tribulación profetizada por Jesucristo, Jeremías y Daniel. Esta profecía se refiere a hechos que surgirán pronto, al final de esta época, porque solo en esta era de armas nucleares, armas químicas y biológicas, se ha hecho posible una destrucción tan devastadora. Vayamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 2 al 10 y 16 al 19. Comenzando el versículo 2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro,
El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ahora saltando a los versículos 16 al 19. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Juan describió lo que Dios le reveló mediante una visión relacionada con eventos del tiempo del fin. Era un espectáculo misterioso y aterrador. Las criaturas que vio obviamente eran símbolos de las almas que Dios sabía que el hombre sería capaz de inventar en el tiempo del fin. La guerra nuclear constituye tan solo uno de entre muchos medios disponibles ya mediante los cuales la humanidad podría acarrear su total autodestrucción en un futuro muy cercano. Aunque el asunto ha recibido escasa publicidad, lo cierto es que algunas naciones están produciendo nuevas superarmas que podrían resultar aún más mortíferas que las bombas nucleares. Sobre 15 países, Rusia y Estados Unidos entre ellos, tienen ya el potencial para librar la guerra bacteriológica. Ya hemos visto que no es una casualidad el COVID-19, la viruela del mono, y están creando muchos más virus para poder subyugar a la humanidad. Estos recientes virus siguen provocando problemas a nivel mundial. Toda vez que es imposible realizar ensayos a gran escala, los científicos se enfrentan a una sombría e incógnita. ¿Podrá o no ser controlada una plaga artificialmente creada y desatada por el hombre? Se afirma que es poco lo que sabemos acerca de las epidemias naturales, de las cuales rara vez se puede predecir la rapidez con que se extenderán ni el número de personas que serán afectadas. Y se advierte que la situación es más compleja aún en un caso de guerra bacteriológica, ya que muy probablemente los agentes infecciosos empleados sean distintos de los que se presentan en las epidemias naturales. Pues serían variedades especiales seleccionadas y modificadas en los laboratorios. En este caso, resultaría casi imposible conocer con certeza el curso de una epidemia artificial o una vez desencadenada. Podría extinguirse sola o bien difundirse tan inesperadamente que asolaría a amigos y enemigos por igual. Como ya hemos visto con el COVID-19, aún continúan los contagios, vertiginosamente incrementándose y mutando en otras variantes. Ahora bien, existen además otras crisis mundiales que podrían desembocar en la destrucción total de la humanidad en un futuro no muy lejano. La vida humana solo puede mantenerse mediante el aire, el agua y el alimento.
Pero hoy el hombre está contaminando y envenenando estos tres elementos tan esenciales. La contaminación del aire ha llegado a reconocerse como una amenaza internacional a proporciones crecientes que no solo pone en peligro la salud del hombre, sino también afecta gravemente la prolongación de todas las formas de vida. La contaminación del agua constituye otra amenaza masiva. Nuestros ríos y lagos están ya tan seriamente contaminados que en muchos lugares los suministros de agua potable han alcanzado estados críticos. Y se ha descubierto que la contaminación penetra cada vez más aún en las aguas subterráneas. El hombre ha cometido la infamia de agotar y arruinar el suelo que produce sus alimentos. Y en años recientes ha acelerado este nocivo proceso mediante el empleo de fertilizantes artificiales, que son en extremo contraproducentes para el fin propuesto. Ya se neutralizan otros elementos del suelo que suministran a las legumbres, frutas, granos de los minerales y vitaminas, esencias que son esenciales para la buena salud. El hombre moderno emplea igualmente insecticidas venenosos que, además de exterminar formas benéficas de vida en el suelo y en el aire, estas penetran en la undimbre ecológica vital y amenazan con extinguir aún a especies más elevadas. Hasta el hombre mismo se halla en peligro. Añádese a estos problemas de carácter urgente la revolución climática mundial, el calentamiento global, lo que trae sequías, inundaciones, terremotos y también las enfermedades epidémicas. Si todos estos males en vertiginosa aceleración no bastarán para destruir pronto la humanidad, la explosión demográfica se encargará de hacerlo. Además de las conspiraciones para reducir la población mundial en la creación de agentes virulentos y bacteriológicos para crear un nuevo orden mundial, lo cual también está haciendo el levantamiento y la resurrección del Sacro Imperio Romano, la bestia que sale del mar. El lamentable estado en que se encuentra nuestro mundo fue profetizado desde tiempo inmemorial. Hace más de 1900 años, el más grande difusor de noticias que el mundo haya conocido predijo las condiciones caóticas de nuestro tiempo. Él previó los adelantos tecnológicos y los descubrimientos científicos de hoy, así como los resultados que todo ello produciría. Él sabía que los hombres desarrollarían las fuerzas destructoras que ahora amenazan ocasionar un cosmicidio. Este famoso difusor de noticias advirtió en Marcos capítulo 13, versículo 20 de la versión moderna, que dice: y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, ninguna carne se salvaría. Jesucristo describió las condiciones del mundo actual en un lenguaje vigoroso y vívido. Profetizó con gran anticipación las guerras, el hambre, las epidemias y los desastres naturales que ahora vemos ocurrir con mayor frecuencia y magnitud cada día. Él detalló la secuencia precisa de acontecimientos que tendrían lugar en nuestra moderna y vibrante era de adelantos científicos.
los científicos y los dirigentes mundiales, quienes en su mayoría saben muy poco de las profecías de la Biblia y hasta rechazan este sagrado volumen, no tienen reparos en admitir que los sucesos profetizados por Cristo están ocurriendo ahora mismo, en nuestros días, en nuestra propia generación, ante nuestros ojos. De hecho, muchos comentaristas y analistas de noticias de hoy están empleando la terminología bíblica para describir las presentes condiciones mundiales. Les voy a dar un ejemplo de mcn.com. Dice, más allá de la fascinación que genera el fin del mundo, los 4 jinetes del Apocalipsis arrojan luz sobre las angustias principales al ser humano. Aquí te explicamos que representan. Está escrito en el 6º capítulo del libro de las Revelaciones de la Biblia, en medio de la confusión de un mundo que llega a su fin. El cielo se abrió, de las alturas emergieron 4 corceles imponentes, y según narra el pasaje antiguo, cada uno cargaba en sus espaldas a 4 hombres con objetos y vestiduras diferentes. Históricamente a estas apariciones se les conoce como los jinetes del Apocalipsis. Según la iconografía judío-cristiana, los jinetes del Apocalipsis representan algunas desgracias más graves de la humanidad. El hambre, la guerra, la peste y la muerte serían, según este fragmento de la Biblia, las 4 condiciones que conducirían al mundo y su exterminio final. Más allá del relato fatalista, son símbolos de angustias fundamentales que compartimos los seres humanos. Aquí te explicamos por qué. En la iconografía cristiana, los jinetes del Apocalipsis representan las grandes catástrofes que se llevarán a cabo muy pronto en la humanidad y la destrucción absoluta. Montados sobre caballos magníficos de pelaje blanco, bermejo, negro y amarillo, representan respectivamente la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Ese artículo se llama Hambre, Guerra, Peste y Muerte, la historia detrás de los 4 jinetes del Apocalipsis, msn.com. Nos faltan, sin embargo, algunos escépticos que han dicho, siempre esto ha existido, profetas de la fatalidad. Ellos dicen, la gente creyó que el mundo se acercaba a su fin cuando la peste negra, la peste bubónica, asoló a Europa en la Edad Media. Estos escépticos simplemente no han comprendido la cronología divina de la profecía. El fin del gobierno del hombre que ha de venir y de hecho vendrá, tal como Dios lo ha fijado. Aunque algunos llevados de su ignorancia, así lo creyeran, lo cierto es que el fin del gobierno humano no estaba profetizado para ese tiempo de la Edad Media. Es preciso entender que cada profecía tiene una fecha o época definida que generalmente no coincide con la del profeta. Muchas de las profecías bíblicas están aún por cumplirse y son profecías para nuestra época, para hoy. Jesús nos enseñó que existe una cronología de la profecía, que ciertos hechos específicos deben acontecer durante los años y meses anteriores a su regreso para salvar a la humanidad de la aniquilación. Comencemos pues a entender estas profecías y aprender exactamente qué predijo para nuestra época el más grande difusor de noticias del mundo. Querido amigo y hermano, compruebe por usted mismo lo que estoy hablando aquí. Digo lo mismo que decía el fenecido pastor general de la Iglesia de Universal, el señor Herbert W. Armstrong, que él decía, no me crean a mí, créanle a su Biblia,
Créalen a Dios por medio de su palabra escrita e inspirada. Ahora veamos qué otra señal habría para los postreros tiempos. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. El término burladores es traducido por otras versiones de la Biblia como escarnecedores o impostores artificiosos. Pero ¿qué dice nuestro Creador relacionado a tales reproches, escepticismo, particularmente a los actuales descendientes del antiguo Israel? Veamos la respuesta. Pasemos al libro de Ezequiel, capítulo 12, versículos 22 al 23. Ezequiel, capítulo 12, versículos 22 al 23. Vino a mí palabra del Eterno, diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Por sorprendente que parezca esta profecía, así como todo el libro de Ezequiel, se escribió principalmente para nuestros días. Cuando este libro fue escrito, el pueblo de Israel, que de hecho no debe confundirse con el moderno Estado de Israel, ya había caído y había sido tomado en cautiverio, del cual nunca regresó, 120 años antes. Cuando Dios reveló esta profecía a Ezequiel, Judá estaba bajo sitio. Ezequiel se encontraba ya en un campamento de esclavos en Babilonia, como dice Ezequiel 1:1, lejos de las regiones donde Israel había sido llevado cautivo por Asiria mucho tiempo antes, y más distante aún del lugar al que muchos israelitas habrían emigrado después de su derrota. Dios encomendó a Ezequiel un mensaje para ser transmitido a la casa de Israel, un mensaje acerca de un cautiverio futuro. Sin embargo, hacía ya 120 años que la casa de Israel se encontraba en su primer y único cautiverio. Los aprehensores de Ezequiel no le iban a permitir viajar a Israel para llevar ese mensaje. Dios sabía, antes de encomendarle la profecía, que Ezequiel no podría trasladarse al lugar en que se encontraba Israel. Por lo tanto, Dios no esperaba que el mensaje fuera transmitido en aquel tiempo y en aquellas circunstancias. Pero Ezequiel escribió aquel mensaje profético para que pudiera ser preservado. Y hoy está en manos de sus destinatarios. Precisamente en la época en que Dios dispuso que fuera recibido. Pero los descendientes de la casa de Israel hoy no quieren escuchar. Y si escuchan, no quieren creer el mensaje profético que Dios les envía. Pero veamos qué es lo que ellos no quieren creer. Leamos ahora el versículo 19 del mismo capítulo. Ezequiel capítulo 12, versículo 19 al 20. Iría el pueblo de la tierra, así ha dicho el Eterno el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor
y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy el Eterno. ¿Escucharemos la advertencia del profeta? ¿Nos damos cuenta de que se han acercado aquellos días? ¿O seguiremos como tantos otros en una actitud de escepticismo? Saltando al versículo 25. Porque yo, el Eterno, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor. Muchos afirman que ha transcurrido ya tanto tiempo que es obvio que la visión nunca se cumplirá. Pero la respuesta de Dios es que todo lo profetizado se cumplirá, tal como Él lo ha previsto y en su orden cronológico. Y aunque la gente no puede refutar la evidencia manifiesta, y por tanto tiene que aceptar el hecho de que esta calamidad sí va a ocurrir. No obstante, ¿con qué argumento pretenden restarle importancia? Sigamos leyendo en el versículo 27. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. ¿Responde Dios que no habrá dilación ni forma de evadir su sentencia? Veamos qué dice el versículo 28. Diles, por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Eterno, el Señor. Dios, antes de enviar un castigo severo sobre un pueblo, Él revela siempre sus planes a sus siervos. Pasemos al libro de Amós, capítulo 3, versículos 6 y 7. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mar en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? Porque no hará nada el Eterno el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, veamos otra cita relacionada al castigo que sobrevendrá a los británicos y a sus descendientes y al resto de las tribus perdidas de Israel. Pasemos a Oseas, capítulo 5, versículos 8 y 9. Oseas, capítulo 5, versículos 8 y 9. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. El versículo 8 y 9 claramente indican un mensaje de advertencia a las naciones de Israel durante el tiempo del fin. Ahora, pasemos al capítulo 7 del mismo libro de Oseas, el versículo 12. Oseas capítulo 7, versículo 12. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como calcoma a la casa de Judá. Entonces Dios le está advirtiendo desde antaño. Pero no solo era para ese tiempo, sino para ahora. Para este tiempo del fin. El profeta Isaías primordialmente escribió esta profecía para este tiempo del fin. Vayamos a Isaías capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos,
hijos que no quisieron oír la ley del Eterno, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Estas son las mismas características de la gente en estos tiempos finales, hermanos. Aunque tengan señales visibles y hayan sido advertidos con oportuna anticipación, ellos no escuchan ni creen. Saltando al versículo 13. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Entonces, cuando vengan a darse cuenta, será muy tarde, cuando el castigo le llegue de repente. Como también escribe el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estas son unas señales de inminencia de gran calamidad. La tendencia del mundo a ignorar y negar el peligro. No solamente no creen, sino que se burlan. Bien, pasemos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Pero regresando al Antiguo Testamento, el profeta Isaías tiene un mensaje para aquellos que se burlan y no creen. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 28, versículo 22. Ahora, pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, el Eterno de los ejércitos. Esto está vinculado con el tiempo en que Dios intervendrá directamente en los asuntos mundiales. Comprendamos de una vez y por todas que la profecía no ha fallado. Tenemos que darnos cuenta de que toda la profecía se refiere a una época específica, que generalmente no suele ser la de los días del profeta. Una tercera parte de la Biblia es profecía, y aproximadamente el 90% de esa profecía es para nuestra época, para el tiempo del fin, para nuestros días. La mayoría de la gente hoy está cansada de escuchar malas noticias. Y las profecías de Dios también incluyen malas noticias para todos los que se rebelan contra Él y evaden el cumplimiento de sus leyes. Pero contienen asimismo muchas buenas nuevas, buenas noticias para después del tiempo de tribulación y caos mundial anunciado, como dice Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4 y Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4. Muchas de las profecías predicen una era de paz, de felicidad, de restauración, de alegría, de gran prosperidad y de riqueza física para quienes sirvan y obedezcan a Dios. Ahora bien, cuando Cristo explicó a sus discípulos la exacta secuencia de acontecimientos que precederían a su intervención directa en los asuntos humanos, de Mateo 24, capítulo 3 al 41, ¿qué otras cosas anunció Él que ocurrirían durante el tiempo del fin, además del surgimiento de muchos falsos profetas? Pasemos por favor a Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Como estamos viendo en estos momentos, cómo las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Estamos viendo y viviendo tiempos proféticos e históricos, mis queridos amigos y hermanos. Ahora estamos viendo que han venido diferentes pestilencias. Los virus H7N9 y el H5N1 son virus de la influencia aviar, al igual que el H1N1 humana. Es una especie de influencia tipo A del virus de la gripe. El HN1 ha mutado en diversos subtipos que incluyen la gripe española, la gripe porcina, la gripe aviar y la gripe bovina. Hemos visto también el virus SARS-CoV, también llamado coronavirus y mejor conocido como COVID-19, que ha provocado millones de muertes a nivel mundial y sigue cobrando vidas. También recientemente la viruela del mono, que también se está esparciendo a un nivel acelerado. Y seguiremos viendo mucho más pestes, ya sean naturales o creadas en laboratorio, que seguirán esparciéndose a nivel mundial. Estamos viendo terremotos de grandes proporciones en diferentes países del mundo y tsunamis que han arrasado islas como Sumatra. También se vieron afectados en Sri Lanka, Tailandia, India, Maldivas, y eso sucedió el 26 de diciembre de 2004, dejando una estela de muerte de 227.898 personas. El 12 de enero del 2010 hubo otro terremoto. Este fue en Haití, dejando más de 316.000 personas muertas. También el terremoto y tsunami de Japón, el 11 de marzo del 2011, dejando 15.899 muertos. Sin contar otros terremotos acontecidos en otros países como Chile, México, Irán, Turquía y otros, etcétera. Como leímos en Mateo capítulo 24, versículo 7, los fenómenos sísmicos se acentúan al máximo, pero ¿reconocerán los hombres por fin que Dios está interviniendo en los asuntos del mundo? Vayamos a Isaías capítulo 2, versículos 19 al 21. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible del Eterno y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable del Eterno y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. El hambre, la enfermedad, la peste, los desastres sísmicos y otras perturbaciones de la naturaleza están cegando un número creciente de vidas humanas en nuestros días. Y como hemos visto, los dirigentes mundiales de todas partes temen que la capacidad destructora del hombre aniquile toda forma de vida sobre la faz del planeta. Amigos y hermanos, ahora se avecina un tiempo de hambre. Estamos viendo escasez de alimentos por varias razones. En algunos lugares por las sequías, el mal tiempo que arrasa las plantaciones, la pandemia del COVID-19 ha creado problemas de producción, carencia de mano de obra, lo cual ha creado problemas que se pierdan plantaciones, porque no hay quien trabaje para recoger y procesar las cosechas, unido al problema económico que esto ha dejado en el mundo. Y cuando se creía que ya se estaba recuperando un poco la economía,
estalla la guerra de Rusia contra Ucrania, precipitando nuevamente los problemas económicos, creando un alza en la inflación como nunca antes. Estamos viendo el alto costo en el petróleo y sus derivados, lo cual ha creado que la gasolina, el diésel, los aceites y los costos energéticos se eleven a niveles nunca antes vistos. También están desarrollándose rumores de guerra de China contra Taiwán, lo que podría crear muchos problemas, más en cuanto a economía y escasez de alimentos. Estamos viviendo los principios de dolores, mis queridos amigos y hermanos. En la continuación de la Iglesia de Dios estamos comprometidos con llevar el mensaje que el Eterno está dando al mundo. Ese mensaje de advertencia y también cumpliendo con la comisión que nos fue dada en Mateo 24:14. Este mensaje es de vital importancia, mis queridos amigos y hermanos. Esto es un asunto de vida o muerte. El Eterno le dice a aquellos que están en la condición de la iglesia de la Odisea que tienes que ser caliente o frío, porque de lo contrario serás vomitado de su boca. Pero hay otro peligro, que aquellos que ya han conocido la verdad y se han tornado atrás. Vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Bajando al versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Bajando al versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hay quienes en esta era han tenido la oportunidad de recibir la salvación de Dios y la han rechazado deliberadamente. El apóstol Pablo explicó lo siguiente. Pasemos a Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Daniel también escribió al respecto. Vayamos a Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto viene a ser la primera resurrección para los que han vencido y tienen su recompensa de gobernar en el milenio y ser reyes y sacerdotes y ser seres espirituales, a lo que se refiere las primicias. Viene la segunda resurrección, que entonces es después de los 1000 años, que se levantan todas las personas que han muerto, como los del diluvio y otras personas más. Y viene la tercera resurrección, que es aquí a lo que se refiere también, que dice: unos para vida eterna, que es la primera resurrección, y la tercera resurrección, que es, y otros para vergüenza y confusión perpetua. A esto les espera el juicio y la segunda muerte.
Apocalipsis 20, versículo 15, que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así, hermano, que estás escuchando este mensaje, aún tienes tiempo de recapacitar. Vayamos a Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7. Buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aquellos que están en la verdadera iglesia de Dios, el Eterno también tiene un mensaje para ustedes. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 10 y 11. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 10 al 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y para ti, amigo que me escuchas, pero no eres convertido, Jesucristo también te da un mensaje. Vayamos a Marcos, capítulo 1, versículo 15. Veremos lo que el mensaje de Jesucristo. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Crean a este Evangelio, porque entre pronto no solamente va a haber hambre física, sino también va a haber hambre de la palabra de Dios. Así que aquí está claramente expresado el mensaje para aquellos que han sido bautizados y se han tornado atrás, y para aquellos en la verdadera iglesia de Dios, y para aquellos que están siendo llamados por Dios ahora. Pasemos con una última escritura, y con esto damos por concluido este sermón. Pasemos a Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios.